¿Qué tiene que ver la revolución industrial, la teoría psicoanalítica de Freud, la Unión Soviética, el realismo, el naturalismo, la teoría de la evolución de Darwin, un señor llamado Konstantin Stanislavski y la revolución rusa con el teatro? ¿Qué, qué es lo que tienen que ver? Ok, para poder entender toda esta relación, necesitamos un poco de contexto rápido. Contexto en 3, 2, 1. Por un lado tenemos la segunda mitad del siglo XIX y por el otro la primera parte del siglo XX. Y en ambos siglos pasaron cosas. Y estas cosas son los hechos históricos que repercutieron a nivel social, cultural, político, religioso y artístico. Vamos con lo que pasó a fines del siglo XIX primero. Acá tenemos el primer parteaguas, ya que se hace una movida bastante interesante hacia la era moderna de la mano de la revolución industrial. La gente deja el trabajo en el campo para mudarse a la ciudad y trabajar en las fábricas. Aparece la máquina a vapor, hay un gran avance a nivel económico, pero esto no se ve socialmente, porque la cantidad de horas de trabajo son muchas y la paga es malísima, y las condiciones de trabajo no son las mejores. Paralelamente, tenemos a Freud, ganando popularidad con sus avances en la psicología y su teoría psicoanalítica. Si alguna vez escuchaste sobre el complejo de Edipo, bueno, este señor es el responsable. Y bueno, con esta teoría psicoanalítica puso en duda todo lo que decía la Iglesia, aunque quien realmente terminaría por hacerla temblar sería Darwin con su teoría evolutiva, donde afirmaría que el ser humano es descendiente de los primates y no creado por Dios. Si vemos todo esto como una preparación de una milanesa, podríamos decir que este panorama que se dio a fines de siglo fue la maceración de la carne y que el pan rallado vendría siendo lo que pasó en la primera etapa del siglo posterior. Por un lado, se venía macerando un cambio de paradigma bastante heavy. El mundo venía de una primera guerra mundial, etc. Venía un movidito el siglo XX, y más para los rusos porque la cosa se puso repeluda por sus tierras, porque se vino una revolución de la gran flauta. La famosa Revolución Rusa, sí, esa donde aparece Lenin, culminó con la abolición del zarismo, y si te estás preguntando qué es el zarismo, pues es básicamente como una monarquía, pero con rasgos característicos de un imperio, y con un nuevo régimen de gobierno socialista pasando a llamarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Literalmente la gente dijo, abajo el zarismo, aguanta el comunismo. Y la pregunta del millón, ¿dónde queda parado este sujeto? Bueno, este simpático sujeto lo ubicamos entre ambos siglos, porque en el siglo XIX va ganando terreno haciéndose conocido, para después, ya con la revolución y el nuevo gobierno en Rusia, Stanislavski es alguien y el gobierno comunista les cae bien a este señor, y a varias figuras políticas suelen disfrutar de su teatro. Pero antes de entrar en detalles y al chismecito histórico, vamos a conocer a este sujeto. Stanislavski. Nombre real, Konstantin Sergeyev Alexeyev, conocido artísticamente como Konstantin Stanislavski, nació el 17 de enero de 1863. Era Capricornio por si tenían dudas, y falleció un 7 de agosto de 1938 en Moscú, Rusia. Fue un actor, teórico teatral, profesor y director teatral. Provenía de una familia de artistas con muy buena posición económica y, como dato curioso, se dice de que la familia de este señor eran dueños de 2 teatros. Solía llevar una libreta a modo de diario en donde hacía anotaciones sobre sus ensayos a modo de bitácora y registro. Entre 1897 y 1898 funda el Teatro de Arte de Moscú, o Moscow Art Theater, también conocido como MAT, junto con su colega Vladimir Nevirovich, y a esta dupla se sumaría Anton Chekhov, dramaturgo ruso con obras que se caracterizaban por tener como personajes a los campesinos. El mundo estaba cambiando, la sociedad estaba cambiando. Dios ya no era el centro del universo, era el ser humano. Era un periodo entre guerras y revoluciones en medio, por ende el estilo de vida de las personas había cambiado y esto se vio reflejado en el arte, y el teatro no fue la excepción. Si tuviéramos la máquina del tiempo y viajaríamos a la primera mitad del siglo XIX y viéramos una obra, probablemente nos daría un poco o demasiado cringe las interpretaciones de los actores, o llegaríamos a compararlas con un episodio digno de La Rosa de Guadalupe, ya que ambos comparten esta característica, la exageración, digna de un melodrama. Pero, ¿por qué las actuaciones de aquella época eran así? ¿Acaso los actores no sabían actuar? No, no es eso. Bueno, sí,
Los actores de esa época no sabían actuar. Entonces, si no sabían actuar, ¿por qué actuaban? ¿Eran lo único que había? Sí y no. Resulta y acontece que hasta ese momento lo más importante eran las obras, o sea, el texto escrito. Los actores eran más decidores que actores. Solo se abocaban a declamar el texto, desde un lugar plano, artificial, ser orgánico y exagerado, porque recordemos que las obras que daban vueltas por aquellos ayeres tenían una prosa grandilocuente, pomposa, poética, como esas telenovelas que mira tu tía a las 3 de la tarde. Entonces, lo que menos sabía era actuación. No tenía importancia porque el texto era la prioridad. Es aquí donde llega Stanislavski y dice, muchachos, esto no va más, tenemos que transmitir emociones y es lo que menos hacemos. Y en un pim pam pum se puso la 10 y creó un sistema de actuación. Bueno, no fue tan así, pero fue algo así. Ahora vamos allá. ¿Se acuerdan de todo el cambio de paradigma que se estaba viviendo socialmente, de donde las artes se vieron afectadas? Bueno, en medio de toda esa movida surge el realismo, una corriente estética que llega de la mano de la literatura como respuesta al romanticismo. Dicho en criollo, el romanticismo pasó de moda porque llegó una nueva tendencia llamada el realismo. Con el realismo ganando terreno en cada una de las artes, entre ellas el teatro, con textos con diálogos más simples y con personajes como gente del pueblo o campesinos donde protagonizaban situaciones cotidianas. Todo esto hizo que más de uno entre en crisis porque se preguntaban, ¿cómo actuamos esto? En toda esta situación en medio, Stanislavski se pone en campaña de crear un sistema de actuación, en donde la misma sea orgánica, creíble y que transmita una emoción verdadera. Lo primero que salió a la luz y se puso en práctica fue la memoria emotiva, en donde los actores tenían que recurrir a un recuerdo que les genere la misma emoción que a su personaje para poder ejecutarla. Mientras más latente el recuerdo, la emoción sería más verdadera. Por lo tanto, se obtendría una actuación creíble y orgánica. Esto hacía que los actores actúen siempre desde un estado sensible y vulnerable en cada ensayo y función. Es decir, que si tu personaje estaba pasando por una pérdida de un ser querido y vos también, vos como actor tenías que traer ese recuerdo y usarlo para ponerte en ese estado emocional cada ensayo y en cada función. Al principio este método dio resultados. Las actuaciones eran verdaderas, pero el costo que se pagó fue la salud mental de varios actores, por todos los recuerdos que traían a la luz cada vez que ensayaban o daban función. Es más, muchos terminaron internados en instituciones mentales o se suicidaron. No es que la memoria emotiva sea mala o no se use más, porque se sigue usando tanto en las escuelas de teatros como en el mismo Hollywood. Solo que la manera de usar esos recuerdos no es como en aquella época en donde se tenía que estar en un estado vulnerable cada vez que se iba a actuar. Existen otros procesos y otros medios para poder llevarla a cabo. Podremos decir que esto es una pequeña descripción gráfica de cómo terminaban los actores en aquella época. Stanislavski, a ver que el proyecto de la memoria emotiva no prosperó como esperaba a largo plazo, se puso en campaña de crear otro método, uno que no atente con la salud mental de los actores. Es así como nació el Método de Acciones Físicas, o MAF, en donde, como su nombre lo indica, son las acciones físicas las que llevan a cabo el generar la emoción de los personajes. ¿Cómo? Mediante una secuencia de acciones concretas, fruto de la improvisación. Una vez obtenida esta secuencia, se procede a aprenderse el texto, en qué momento decir las líneas, si antes o después de las acciones, etc. Otros de los aportes de Stanislavski fueron el sí mágico, que es el sí condicional que le permite al actor ingresar a la ficción y someterse en ella con verdad. Las circunstancias dadas, la historia previa de los personajes, su contexto, de dónde vienen, qué es lo que le pasó antes de llegar al momento de la escena. Los objetivos, en donde cada personaje debe y tiene que tener sus objetivos bien definidos, ya que ellos definen las acciones que los personajes realizan en el transcurso de la obra. Los objetivos marcan qué quieren los personajes, por qué hacen lo que hacen y para qué lo hacen. Y por último, pero no menos importante, aparece la figura del director teatral, ya que antes los que solían dirigir las obras eran los mismos dramaturgos e incluso los actores de la obra. Entre el ego de algunos, el complejo de diva de otros, la imparcialidad, etc., prácticamente lo que menos se hacía era dirigir. Es por eso que Stanislavski comenzó a dedicarse a este rol, formando la figura del director teatral que tenemos hoy en día. Entonces,
Podríamos decir que la llegada del realismo influenció no solo la forma de escribir obras, sino en la forma de actuar. Sí, por supuesto. Y antes de pasar a hablar del realismo y compañía, ¿se acuerdan que Stanislavski venía de una familia con buena posición económica? Bueno, con el comunismo gobernando Rusia y a Stanislavski y su familia les dejó de sobrar el dinero. Su única fuente de ingresos era el MAT, pero no tuvo que preocuparse mucho ya que al tener varias figuras del gobierno, entre ellos Lenin, como fans de su teatro, estos tipos le dijeron: tranqui pibe, nos gusta tu laburo y lo que haces en el MAT no tiene que preocuparse por la plata. A lo que Stanislavski dijo: me sirve. Sí, el gobierno bancaba a Stanislavski y todo su trabajo. Para ir cerrando, vamos con la pregunta del millón. ¿Qué es el realismo? ¿Qué es el naturalismo? ¿Y son lo mismo? Vamos con el realismo primero. Este surge en la segunda mitad del siglo XIX en Francia como una forma de contrarrespuesta al romanticismo, en donde se puede ver las primeras pinceladas de esta corriente estética, o sea, el realismo, es en la literatura, en el cual pone énfasis en describir la realidad tal cual es, busca hacerle fiel a su representación mediante la verosimilitud. Se presentan situaciones cotidianas de la vida con un lenguaje coloquial. Recordemos que un lenguaje coloquial es explicar las cosas en criollo, básicamente. El realismo es un reflejo o crítica a la sociedad, tanto en el cine como en el teatro. Dentro de este género o corriente vamos a encontrar la cuarta pared. Y ahora, ¿qué es el naturalismo? Es como la realidad, pero tuneada a más no poder. Ok, no. No es tan así, pero sí, ya que el naturalismo busca aparentar o mejorar la realidad a tal punto que puede llegar a exagerarlo un poco, porque justamente busca ser un calco sumamente exacto de la misma. Busca aparentar la realidad sacando todo artificio. Entonces, mientras el realismo busca parecerse a la realidad mediante el artificio, el naturalismo busca aparentar la realidad sacando todo ese artificio, porque busca el calco exacto. Bueno, eso es todo. Eso es todo, beautiful people. Espero haberte salvado las papas para tu parcial o haberte entretenido. Bye.